ilústrame el tema del día de hoy. Sí, Pipis. Hoy nos vas a hablar de un tema que pues sí suele ser un misterio, pero tiene un porqué, y es del porqué de la rebeldía de los adolescentes. Exactamente, ¿no? Y esto ha sido una pregunta que ha salido mucho de por sí, ¿no? Pero a razón de que hemos convivido tanto tiempo con nuestros hijos en la pandemia, ha sido una de las grandes preguntas, no te equivocas, Flaquita, que se están haciendo actualmente, el por qué la rebeldía de mis hijos, y sobre todo que aquí muchos de los papás que me lo preguntan es, híjoles, ¿no? Yo a mi niño le tenía mucha paciencia, me comunicaba muy bien con él y yo no sé qué le pasó, ¿no? Nomás pisó la adolescencia y pues la verdad es un conflicto, ya no me puedo comunicar con él, me rezonga de todo, me contesta de todo, y muchas veces a veces son las razones por las que nos canalizan a algún adolescente en psicoterapia. Entonces yo quiero compartir un poquito qué es lo que a lo largo de mi trato, ¿no?, con los adolescentes he encontrado, ¿no?, alrededor de todo esto. A pesar de que, bueno, quiero separar lo que ya sabemos todos, que en esta etapa, pues, obviamente el adolescente está en crecimiento y que en esta etapa en específico, él va a checar mucho la dinámica de familia. Él va a empezar a crear su propio criterio. Digamos que a lo largo de nuestro desarrollo, una primera etapa en donde empezamos a desarrollar nuestra individualidad es cuando tenemos 2 o 3 añitos, que es cuando empezamos con el control de esfínteres. Pero otra etapa que es muy importante es esta, que vale oro, que es la de la adolescencia, en donde nuestros jóvenes, nuestro puber, empieza a formar su propio criterio. Y parte de esto va a consistir en muchas de las normas o de las reglas o de las creencias que se manejan en casa. Él es la oportunidad que tiene para vivirlo, para experimentarlo y para ver si hay congruencia o consistencia, ahorita lo platicaremos en la familia, y ver con cuál se va a quedar y cuál va a poner a prueba, pero esta etapa en específico pone a prueba todas. O sea, todas esas ideas que nos dijeron, no sé, las que cada quien haya escuchado, ¿no? Si hasta cosas tontas como si pisas el suelo, te chupa el diablo, ¿no? Eso ya me lo inventé, ¿verdad? O no pises el suelo y ponte los calcetines, ¿no? Cosas de ese tipo, todo, él lo va a empezar a experimentar por él mismo, a poner en tela de juicio. Entonces, también esto, démonos cuenta que lo va a hacer muy susceptible a la dinámica familiar. Claro. Pero ya la parte bonita, que es la que a veces no nos gusta ver, es él está participando activamente. O sea, él se está dando cuenta de lo que está pasando en la dinámica familiar, que es lo que muchas veces pasa en el entorno familiar, y lo voy a poner en varios puntos también. Bueno, muchas veces tiene que ver con la dinámica de los papás, muchas veces tiene que ver con algo que está sucediendo en casa en este preciso momento, y por la cual una forma de manifestarse el adolescente es con esas conductas de rebeldía que no hacen otra cosa más que llamar la atención, ¿sí? Muchas veces sucede que hay padres que están fuera de casa, es decir, que tenemos en sus ocupaciones o en su trabajo, y que muchas veces estos chicos o chicas se acercan con nosotros, este adolescente se acerca con nosotros, y a veces damos como respuesta, espérame tantito, ¿no? O el sábado a primera hora platicamos, yo sé que te pasa algo, y platicamos. Y la verdad es que a veces ese sábado no lo vamos a presentar nunca en la vida, o para cuando lo presentas ya está alcoholizado tu adolescente, o ya está en fiesta, o ya está en farra, o él ya está en otra dinámica para ese sábado que tú querías platicar. Entonces hablamos de tener disponibilidad. Doctora, ¿vale? Yo creo que se te desconectó el audífono porque ahora ya escuchamos la puerta, Vilo y todo. Es que me abrieron la puerta, ahí ya. No. Te abrieron la puerta y se apagó el auto y entonces ya te desconectaste y estás entrando por el micrófono del teléfono. Sí. Ajá. ¿Ahí me oyes? O sea, sí te escuchamos, pero no te escuchamos como estabas hace un momento, no estás en el audífono. ¿Quieres que se comunique un asesor para explicarte? Déjame, dilo, me estoy yendo. ¿Ya me estás oyendo? ¿Tú te pasaste acá?
Estamos oyendo a Vilo, o sea, estamos oyendo todo lo que sucede. Se quedó como en el micro de ambiente, no en el audífono, en el manos libres, pues. En el coche, pero el Vilo ni me hace caso, está maravilloso. Sí, no te preocupes, pero ¿estás conectada al teléfono? Estoy conectada ya al altavoz del coche. Pásate acá. Y necesito que me quiten el altavoz del coche. Lo solucionan. Ya, listo. Ya, listo. Gracias. Aplausos a Vilo. Sí, gracias, Vilo. No se queríamos sin ti, Vilo. Bueno, chicos, pues son varios puntos. Me quedé estoy en el primero, que son padres que están ocupados, y esto se mata, por favor, con lo que es tener disponibilidad para ellos. También muchas veces hay que reconocer que como papás tenemos poco autocontrol. Ahora ya le quitaron el internet. Su saldo se ha agotado. De nuestras emociones. Entonces discutimos mucho en casa. ¿Qué pasó? ¿Sí? Cuando algo sucede entre los papás, cuando hay pleitos, y muchos de los comentarios de los ya me quiero ir de mi casa, ¿correcto? Por aquí va el tema, ¿vale, chicos? Ok, doctora, te nos cortaste un poquito, pero bueno, vayamos con un adolescente para que él nos platique cómo ve la historia. Pásamelo, por favor, lo terapeamos. Adelante. Venga. Así es, doctora. Cuando llegan los primeros síntomas de rebeldía en los jóvenes, ¿qué debemos de hacer? ¿De una vez poner límites? Pues mira, otro de los puntos que bien estás comentando tiene que ver con las reglas o los límites, que en este caso ya no estamos teniendo a un niño en casa, sino muchas veces en la dinámica estamos teniendo a alguien que está viendo en nosotros si tenemos congruencia y consistencia. Lo que le molesta al adolescente es que, digamos, no se puede tomar alcohol, pero mi papá consume alcohol, ¿no? O no se debe de decir mentiras, pero hay mentiras en casa. Entonces, esto le molesta tremendamente porque él se está haciendo muy sensible a toda esta situación. Entonces, esta rebeldía del adolescente, en pocas palabras, es una oportunidad que tenemos para mejorar la dinámica familiar. Atrás hay un adolescente que está creciendo, que hay que reforzar su autoestima, que hay que reconocerlo, pero también hay que reforzar la autoestima de la familia. O sea, estamos hablando de revisar los proyectos individuales de cada miembro de la familia, pero al mismo tiempo hablamos de un proyecto como familia, que esta es la parte más interesante. O sea, lejos, lo que me he encontrado ante el miedo que hay de enfrentar a un adolescente, cuando se ponen a trabajar psicoterapéuticamente hablando, lo que encontramos pues es el poder ahondar en la armonía y en el proyecto de familia. Oye, Pipis, y saber identificar sobre todo, ¿no? Como dices, en la adolescencia, pues saber si es su manera de ser o si, ya ves, así son los jóvenes, o realmente si lo está haciendo por llamar la atención, como bien decías, ¿no? Exactamente, ¿no? Y esto nos invita también a conocer a nuestro adolescente, esto que tú mencionas es muy importante, y va aunado también a aceptarlo, porque muchas veces en nuestra dinámica estamos comparándolo, o no nos está gustando lo que estamos viendo, o por qué te pusiste el piercing, o por qué quieres imitar a fulana, o por qué cantas esas horribles canciones, buenas las canciones de mi tiempo, pero realmente no les estamos dando verdadero diálogo. Hay familias que lo único que necesitaban era verdadera escucha de los papás, que los papás no sean los que estén hablando, sino que se mejore la comunicación con el hijo. Y a veces no te equivocas, hay algo que hay atrás y que le está pasando al hijo. Probablemente hasta se lo están bulleando en clase porque no se está desarrollando como los demás niños. Y hay veces que tiene que ver con ellos no sentirse reconocidos porque ellos, recordemos, que van a pasar por una etapa fuerte, que es la del sentido de pertenencia, donde su mayor interés para ellos va a ser social, aunque nosotros como papás quisiéramos que fuera la parte académica, ¿no? Fíjate, Pipis, que, bueno, con Gerardo, cuando empezó en el tema de la adolescencia, sí. Cómo también todo lo que todo lo que van haciendo también es un tema de no te entienden, lo que tú les quieres decir no lo entienden de la manera que tú se los dices, ¿no? Lo entienden de otra manera. Con Gerardo yo tenía un tema que salía y quería andar siempre con chicos que
pues, que andaban en malos pasos, por así decirlo, ¿no? Y esa era mi molestia siempre, de Gerardo, pero ¿por qué no te juntas con fulanito o con menganito, no, buscándole otro tipo de amistades, ¿no? Y él decía, es que a ti te molesta ese tipo de gente. No me molestan ellos, me molesta su actitud, me molesta que te puedan enseñar, me molesta que puedas aprender y demás, ¿no? Pero él lo hacía en un tono o sea, en una rebeldía de, no te gusta, bueno, pues voy y lo sigo haciendo, ¿no? Y era este tema de, es que no me entiendes, es que tú no me entiendes, pero yo me entiendo mucho con ellos. Bueno, pues, y no sabes ni cómo decirle que por ahí no es, ¿no? O sea, te estás atado de pies y manos, ¿no? A veces con los hijos. Y en la adolescencia, pues más, porque dices que ellos creen que no los entiendes, ¿no? Y es esa parte complicada, ¿no? Que no te entienden. ¿Pipis? ¿Hola? ¿Se fue? Se nos fue Pipis. También no me entiende. Entonces yo creo que no es Gerardo y la adolescencia, eres tú. Soy yo, ¿verdad? Sí. Pero sí se quedó muy reflexiva Pipis, ¿no? Sí. Según alcancé a De apreciar. hecho, se fue. Dijo, Bueno. no. Yo creo que vi con toda intención al haber dicho, no, ¿sabes qué? Ya regresó Pipi. Ya regresó Pipis. Ya estoy acá, ya estoy aquí con ustedes, chicos. Muy Me bien. quedé contigo, Kairi, que es cuando están con otro tipo de amistades, con amistades que no te laten a ti del todo, ¿verdad? Sí, Y sí. que de alguna manera tú le reclamas a tu hijo el que no te gustan esas amistades para él y él al contrario las refuerza, ¿cierto? Ujú, sí, como un reto, ¿no? De, ¿no te gusta? Bueno, pues voy y así. Claro, ¿no? Y yo te pregunto, esta etapa me imagino ya la viviste con tu hijo, ¿cierto? Sí, ya. Ya, Pipi. Y qué horror, qué horror. ¿Y cuál fue la clave para que lo pudiera superar? Porque obviamente estamos hablando de que otra estrategia con los papás, pues es esto, ¿no? Mucha escucha y tenerles paciencia, ¿no? Válganos que tú has tenido esta experiencia. ¿Cómo le hiciste tú que esto ya te tocó vivirlo, ¿no? Bueno, en parte a mí me ayudó mucho Manuel, porque yo esta parte de la adolescencia, pues yo la viví con un hijo, o sea, yo no la viví normal, ¿no? O sea, yo no podía tener esa rebeldía porque tenía un hijo. Entonces, pero Manuel, yo le preguntaba, ¿no? O sea, pero es que ¿tú qué hacías? ¿No? ¿Tú qué haces? Claro, y luego hacías en esa sucede parte? que al paso de los años, tú te asumes como, pues es que yo no daba problema, y si lo dabas. Lo que pasa es que no te enterabas o no te dabas cuenta, ¿no? Claro. Entonces, de repente cosas como, no, pues es que me quedé jugando el fútbol y tenía que llegar a las 6 y llegué a las 8. Pues eso ya era está muy rebelde, no me hace caso, no cumple las reglas. Claro, a lo mejor no estaba bebiendo, ¿no? Pero de todas maneras no cumplía con lo que tenía que cumplir y a veces a la distancia uno lo ve diferente. Y él me ayudó mucho en la parte de escucharlo, o sea, Así es. en el tema de, le hablaba yo por teléfono, le decía, ¿dónde estás? ¿Cómo? Y así, o sea, y me decía Manuel, te está mintiendo. Y decía, ¿crees? O sea, la mamá así es, ¿crees que sí? Y sí, efectivamente. Le decía, a ver, mándame la ubicación. Sí, ma, ahorita. Y tardaba 10, 15 minutos, ¿no? Y me mandaba la ubicación del lugar supuestamente donde estaba, ¿no? Pero realmente yo empecé a escucharlo porque Manuel me ayudó mucho a escucharlo, o sea, a escuchar esa parte que yo no sabía. Entonces, y a tenerle mucha paciencia. Y de verdad que siempre que alguien te diga, tenle paciencia a tu hijo, hagan caso, ténganle paciencia. Porque no se van a quedar chiquitos toda la vida, van a crecer y van a cambiar. Y van a entender esta parte, ¿no? Claro, por algo nos dicen que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es darles calma, ¿no? Darles esa paciencia que se dice muy fácil, pero gran parte de los diálogos que tenemos con nuestros adolescentes somos nosotros hablando en monólogo o con nuestro yo-yo, pero no estamos realmente escuchando qué hay atrás y cuáles son las necesidades de mi adolescente, no las mías. Porque yo sé que las nuestras es, pues como el ejemplo que dieron ahorita, que llegues temprano a la casa, que no te pases después al fútbol y no precisamente estoy haciendo nada malo,
pero cuáles son las necesidades que él está teniendo. Y él está pasando por situaciones en donde tiene o está trabajando su propia autoestima. Y esta autoestima está frente a un grupo social. Entonces, lo que él está viviendo es lo más importante para él. Qué tanto liderazgo, qué tanto me están haciendo sentir bien, qué tanto me gusta lo que veo en el espejo. Entonces, esto es una gran prueba para él sobre las calificaciones, o sea, sobre lo que para nosotros como papás sería lo verdaderamente importante, ¿no? Tienes una beca, apúrale, estúdiale, lo demás no me es importante, pero eso que tú dices que no es importante lo es para tu adolescente, así es. Sí, sí, sí. Y es, bueno, en esta parte que yo viví mucho con Gerardo y sí me agarraba la cabeza y decía, yo creo que como todos los padres, ¿no? Que nos agarramos la cabeza y decimos, estamos educando mal. No, ¿qué estoy haciendo? Sí es muy complicado y la paciencia creo que es algo que no tenemos como padres, ¿no? Porque queremos que ya pase esta parte, ¿no? Y que digas, ay, yo me hicieras caso. Claro. Y esta parte, bueno, yo lo que hice un poco con Gerardo es este tema de, ok, nada más que si vas con los amigos hay una consecuencia, buena o mala, pero va a haber una consecuencia y vas a tener que asumirla. Y poco a poco creo que esa fue la parte donde efectivamente, si había consecuencia mala, tenía que asumirla. Claro, Gerardo, ¿no? y aquí recibía las dos partes. La parte que tú bien comentas, que está siendo muy importante, que es lo que tiene que ver con la escucha, la verdadera escucha, la comunicación, ver cuál es la necesidad que también hay en mi adolescente. Y por otro lado, también nuestros adolescentes nos están pidiendo tener reglas claras y límites, y nos están pidiendo también que seamos el ejemplo, porque, como les vuelvo a decir, ellos están checando la congruencia en nosotros, es decir, si lo que está diciendo mi mamá lo hace ella, ¿sí? O sea, si me está diciendo que me motive, pero veo motivada a mi mamá, si me está diciendo que estudie, pero también veo una mamá o un papá que estudia, que se actualiza en su trabajo, porque algo que les choca a los adolescentes es que les digamos cosas que no ven en nosotros. Lee, pero tú no lees ni el periódico, ¿no? O no comas porquerías, pero yo veo que tú en la tienda compras pura chatarra. Entonces, esta es la parte donde ellos, de alguna manera, a través de sus conductas, nos van a ayudar también a nosotros a ser mejores personas y a mejorar la dinámica familiar. Okay. Claro, es muy importante entonces, bueno, como ya nos decías, la comunicación, el poder entender, intentar entender, ¿no? A los adolescentes. Y también creo, Pipis, que no ser duros ni con las actitudes que ellos tienen, ni los papás consigo mismos, porque alguna vez escuché una frase que me hizo mucha gracia, donde decían que lo más difícil de ser un adolescente era ser papá de un adolescente, porque se encuentran también con conflictos pues muy duros. Es que es la etapa, no te equivocas, en donde sale nuestra sombra. Claro que nos permite mucho, o sea, yo se los platico, lo que me ha tocado vivir como en psicoterapia, nos ayuda mucho a lo que tú crees que está resuelto y que ya no hay problema, no, y te encuentras con que tu adolescente te muestra todos los agujeros que hay en tu casa. De hecho, las conductas de rebeldía muchas veces van asociadas con el sentir que para ellos se está desmoronando su casa, se está desmoronando su familia. A veces tiene que ver hasta con una separación que hubo de los padres y que no quedó resuelta para ellos. Aunque digan, ay, pues creo que fue muy chiquito, o tal vez se están separando, muchas veces se separan en la etapa en donde ya ven que los hijos están más grandes, ¿no? Y dicen, ay, bueno, esta es la etapa ideal para que nosotros nos separemos. O a veces no se están separando los papás, pero hay muchas discusiones en casa que ya nos acostumbramos a escucharlas y a verlas normal. Y cuando le preguntamos a este joven, refiere, no quiero pisar la casa porque no soporto ver cómo se llevan entre ellos. Entonces esto a veces los invita a una rebeldía de adolescente, puede terminar en una terapia de pareja de los papás. Uh-huh. ¿Cuál fue tu rebeldía de adolescente, Armando? Día de adolescente, pues tal vez lo que decías, ¿no? Que a lo mejor te decían que tenías que llegar a tal hora y llegabas a otra, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que fue básicamente por esa parte el que tenías a lo mejor un horario y que no respetabas ese horario, ¿no? O que tenías que estar en cierto lugar porque había un evento y llegabas también tarde. Uh-huh. ¿Tú, Isra, tuviste alguna? Pues aunque suene un poco raro, pero creo que mi rebeldía fue mucho más, fue prematura.
Es Ok. decir, fue entre los 8 y los 10 años, porque ya después viví otra época totalmente distinta con mis papás, ¿no? O sea, fue más meterme al trabajo, estar en otras dinámicas, entonces creo que no hubo esa faceta de rebeldía. Ujú. No porque no la quisiera o no la tuviera, sino que pasó inadvertida para mí. Yo me dediqué a otro enfoque, ¿no? Claro, un poco la circunstancia de Kairi, ¿no? O sea, que la historia y la vida y lo que sucedió en ese momento tuvieron una adolescencia diferente. ¿En tu caso, Vero? Yo no sé de qué me hablas, yo siempre fui muy bien portada, la verdad. De hecho, creo que ahora es la rebelde. Sí, de hecho. No, yo creo que mi rebeldía fue en tener de novio a alguien que mis papás no querían. Ok. Buenísimo, Que luego me presentó a buenísimo. Manuel y así. Manuel era una mala influencia, definitivamente. Ok. Sí, yo creo que por ahí fue. Ujú. Más o menos. Pipis, ¿tú tuviste tu época de rebeldía también adolescente? Pues fíjate que a mí como me metieron, yo creo que escuela de monjas, pues no tuve la oportunidad. Ya la adolescencia la tuve más adelante, ¿no? Que eso también suele suceder, ¿no? Y sí, era empezar a faltar a muchas reglas, a algunos horarios, a cuestionar. Había que estar en tal lado y yo no estaba, ¿por qué tenía yo que estar? Entonces probablemente sí, sí la tuve, pero ya más en la universidad. Ujú. Ok. Digo, un poco quería ver cuáles eran las características para luego ponérselo a tus hijos. Este, Ahorita no tienen chance, aguántenos tantito. Ahorita no. Definitivamente eso es algo, ¿no? Que vivimos como papás y también hay que entender, como decía la flaquita, a los papás, porque de alguna manera sí se vive un poco el duelo, ¿no? claro. O sea, de repente de tener niños, hay muy obedientes y que hasta los presumen, ¿no? Mis hijos son muy obedientes, mis hijos se comen de todo, mis hijos son, bueno, los primeros en todo, ajá, no les gusta la adolescencia porque empiezan a ser ellos Claro. y evidentemente pues ya no nos hacen caso. Les dices, guarda silencio, ¿y por qué me sacas los ojos? ¿Y por qué me pateas? ¿Y a qué no quieres? ¿Qué no quieres que se entere, que le diga que? Y ya te la sueltan, ¿no? Y dices, no, bueno, gracias, adiós. Ujú. Sí. Sí, pues eso llegaba a suceder. Doctora, ¿cuál es la reflexión con la que cerramos este episodio? Ay, pues mira, la reflexión es sencillamente que siempre cuando nos toque vivir la rebeldía de nuestros hijos, sepamos que es la oportunidad que tenemos para reforzar en ellos el amor que les tenemos, su autoestima, pero además mejorar la dinámica familiar. Siempre hay una mejora en la dinámica familiar y en el proyecto de familia. Ese es mi mensaje.